estábamos viendo la estructura y cómo íbamos a organizar ¿Ya? el ¿Tienen cómo trabajo. proyectarme lo que llevan para poder ayudarla, darle sugerencias? Todavía no hemos comenzado, estábamos recién discutiendo la estructura. Ya. Sí. Cuéntame un poco, a ver, ¿cuál es el tema que eligieron? ¿Se acuerda que estábamos hablando la otra vez sobre la ambición en las Ujú. generaciones? Sí, sí, sí. De eso. Ya mira, generalmente la estructura que sugiere el libro, ya, principalmente es, ustedes parten con una introducción, ya el título, la introducción, ¿cierto? En la introducción contextualizan de lo que van a hablar. Luego de eso, ustedes pueden hacer otro párrafo donde describan un poco la ambición o qué entienden ustedes por ambición. Ya pueden apoyarse de fuentes de internet para el segundo párrafo. ¿Ya? Entonces comentan la ambición. Y del tercer párrafo en adelante incluyen la entrevista. Y la gracia de la entrevista, además de poner la entrevista y lo más relevante, porque ustedes pueden hacer una selección de lo más relevante de la entrevista y lo que aporta al desarrollo de su crónica, no es necesario que pongan toda la entrevista, lo más importante también ahí es que vayan comentando algunas conclusiones interesantes de la entrevista, ya porque recuerden que la crónica es principalmente informativa, sin embargo también incluye elementos de opinión, entonces lo pueden aprovechar de ir comentando la entrevista y lo que vaya surgiendo allí. Y finalmente hacen un párrafo de cierre o conclusión donde comentan en general su tema. Y eso es en general, no es más que eso. Ujú. No sé si les queda más claro. Sí, 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 sí. estábamos ¿Ya? hablando como ¿Ya? media hora sobre eso. Ya, pero bueno, eso para o menos para que se guíen, para que empiecen ahora y si quieren paso a finalizar la clase más o menos, para que ver cómo avanzaron, ¿ya? Ya. Las dejo entonces, niñas, espero que puedan avanzar. Cualquier cosa me llaman, ¿ya? Chao, de nada. Usted, usted trabaja solo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Está ahí? Sí, sí. Oye, tengo una consulta. Ahí. Oye, ¿sabe con quién trabaja Consuelo? Creo que con Renato Muñoz. Renato Muñoz. ¿Y Renato Ah, no, no, está...? no, no. No, esa es la rastra con Renato. La Consuelo, no sé. Ya. Mire, voy a ayudarle a usted. A ver, o deme un segundo. Mire, voy a ver a la compañera que entró recién para preguntarle con quién trabaja. Ya, a ver, es que todavía no Ah, entra a la ya. sala. Ah, ya. Mira, voy a ir a ver dónde está ella para explicarle, para que no ande perdida y vuelvo enseguida. ¿Ya? Bien. Hola, hola, hola. ¿Está por allí? Oiga, usted llegó recién, ¿cierto? Es que están trabajando en grupos sobre la crónica. ¿Con quién trabaja usted? ¿Con quién trabaja o está trabajando sola la crónica? Ah, Alonso y Pía. Dejen ver si llegaron. A ver, Alonso, Pía. No los veo conectados a ninguno de ellos. No han llegado. Ya. Si llegan, los voy a enviar a esta sala, ¿ya? Si tiene cómo comunicarse con ellos, le dice que está usted en la sala 9, ya para que ellos puedan entrar a esa sala. Ya, yo igual si los veo que llegan, los voy a derivar para acá, ¿ya? La idea es que puedan avanzar ahora, bueno, mientras tanto, mientras usted está sola, avance con la crónica, ¿ya? Y cualquier duda me dice, ¿ya? Ok, ya, voy a ir a otra sala, ¿ya? Pero cualquier duda me pregunta, ¿ya? Muy bien. Ya, ahora le comparto. Sí, sí, comparta pantalla nomás, sí, sí. Eh, a ver. Ya. Voy a quitar esto por acá. ¿Ya? Y aquí. Y ya la tengo casi lista. Creo que ya está lista. Esta sería la encuesta. De ¿Ya? acá todo es. Ah, va a Después incluir aquí una hay una de las encuesta. preguntas. Ah, ya. Si tienes conocimiento del virus, ya. Y, Su tema es el coronavirus. Ya, ¿y qué va a abordar del COVID? ¿Qué va a abordar de la o pandemia? sea, la difusión de la información. Ya, o sea, si es que Así sea. como tratar esa información. ¿Cómo?
¿Cómo? Tratar la desinformación, o Ah, saber ya, cómo hasta qué punto están informados. comprendo, comprendo. O sea, si es que ha existido desinformación, si la población está informada, ya, súper. Claro. Ya veamos las preguntas. Si tienes Entonces, conocimiento del virus SARS, a ver, déjenme ver las preguntas, Pito. Si tienes conocimiento del virus SARS-CoV-2, conocido mundialmente como COVID-19, ¿cómo crees que el virus se produjo? Ya, interesante. Suponiendo que leas el horóscopo semanalmente, ya, ¿consideras que tus decisiones están influenciadas por tu signo zodiacal? Una consulta, ¿en qué influye, en qué aporta esa pregunta a su crónica? esa misma pregunta. Dije, podría quitar esta, pero Exacto, es igual, no que sé. las preguntas que usted emplee tiene que aportar información a su crónica, porque si no va a Por aportar ejemplo, información estas son como relevante, más, como saber hasta qué punto la gente sabe de ciencia o conoce cómo funciona el espera, método científico. eh, ¿Lo del método científico aporta también información a la crónica sobre lo que quiere lograr? ¿Sirve de algo que la diría que sí. gente, en qué sentido aporta? Muy importante el método científico Pero para, para para su saber tema, cómo. pero para su tema. Diría que sí, aunque sería mejor como reconocer información falsa. Eso, yo creo que eso es una Reconoce, mejor, yo preferiría esa pregunta más que el método científico. No sé si a la sí, población le va a me servir parece. mucho si yo cambiaría la del método científico por la de la fake news, Claro. o si sabe reconocer noticias falsas o fake news, ¿ya? Y si es así, Ah, ¿has identificado o has encontrado alguna noticia falsa sobre el COVID-19? No sé, por ejemplo. puede ser. ¿Ya? A ver, Anótela, la cambie otra. la pregunta. ¿Puede cambiarla, no? Sí, sí, ya la noté. Ah, No, no ya. tengo, no tengo el cuaderno. Ah, ok, la Eh, anotó completa, ¿no? ¿Cómo le quedó la pregunta? sí, tengo como la idea, sabes reconocer fake news, pero ahí Ya, y la acuérdense, mejor. y si es así, ¿has encontrado alguna noticia falsa relacionada con el COVID-19? Ya, eso también la noté. Ya, súper. Ya, ¿consideras que el calentamiento global logre revertirse? ¿En qué aporta lo del calentamiento global? Porque el tema central no es el COVID-19, O sea, que puede ser como la percepción de que se tiene sobre la ciencia o sobre el progreso científico. pero ¿para qué te va a servir eso en relación a tu crónica? No sé mucho. Ahí, Yo creo que esa pero pregunta tampoco te sirve. ya. Busquemos cambiarla por otra. A ver, ¿qué otra pregunta podría ser? Ya, ¿cuál es el medio que más usas para informarte? Eso sí te podría Ah, servir porque tiene que ver con el tema de la información. Solamente que ese más es adverbio de cantidad, por lo tanto lleva tilde en la A. ¿Ya? Ese más lleva ah, tilde. ahí está mal Pregu- escrita la pregunta. sí. Dice, ¿cuál es el? Claro, ¿cuál es el medio que más? Ya, pero ese más también lleva tilde. Según tu criterio, ¿consideras que el medio que más usas tiene una alta credibilidad? Sí, esa está muy buena. Al momento de buscar encontrar información por algún medio de difusión, busca las fuentes ya. Todo eso está muy bien, está muy bien. Vuelva ¿La a última? sí, también la otra dice, según tu criterio, debería ser, ¿consideras que la difusión científica Ah, está bien hecha en Chile? Ya, si comprendo hacia dónde va, sí, podría ser un aporte. Esa podría aportar. ¿Ya? ya. Volvamos a la pregunta que le dije que no me convencía, la del calentamiento Eh, global. sí. ¿Por cuál podríamos cambiar la pregunta del calentamiento global? Mm, o como conoce este conocimiento sobre cómo se genera el calentamiento global. No, no, no incluiría el calentamiento global yo acá. Sí. ¿Consideras que el COVID-19 tendrá cura? ¿Crees que, O la cura es real. claro, o crees tú que en un plazo de 1 o 2 años existirá cura para el COVID-19 a partir de lo que te has informado? Repito la pregunta. ¿Consideras que en 1 o 2 años más existirá cura para el COVID-19 a partir de lo que te has informado? Creo que Ya la esa noté. pregunta sería más pertinente. ¿La notó? Sí. Ya, ok, entonces a trabajar en eso y seguir avanzando con su crónica. Recuerde que la estructura de la crónica puede ser propia, usted puede tener su propia estructura, perdón, perdón, puede tener tu propia estructura, pero generalmente partes con una introducción que contextualiza tu tema. Luego podrías plantear qué es lo que es para ti la ambición. Acuérdese que también hay que relacionarlo con el tema de la ambición en algún minuto.
No sé cómo va a relacionar este tema con la ambición, porque eso les pidió Sandra también, ¿o no? Relacionarlo con la ambición, ¿o no? Sí, creo que sí. O sea, Ya, no sé, me dijo que hiciera un tema nomás. ya, si es que les pide eso, tiene que la ambición hablarla en el segundo párrafo, si es que les pide eso, si no, ahí usted lo puede cambiar por otra cosa. Y después incluye lo que vaya surgiendo de esta entrevista o de esta encuesta. Y lo importante es que vayas comentando los datos que te aporte la encuesta. Y finalmente hace una conclusión, que es finalmente una reflexión o cierre sobre lo que tú abordaste. ¿Ya? Principalmente eso es la Ya, crónica. ¿Ya? Ok, entonces seguir trabajando, pero va bastante bien. ¿Ya? Muy bien, Joaquín. ¿Ya? Nos vemos. chao. Hola, Hola, ¿qué tal? Cuénteme, ¿cómo van con su trabajo? Ah, deme un segundo. Tenemos estas preguntas, pero no se nos ocurren más. Ya, la ayudo enseguida. Oigan, llegó Bastián Vega, pero no sé, se desconectó porque no vio a nadie más, me parece. Pero es porque llegó y estaba solo. Ah, Pucha, no sé con quién estaría trabajando él. Eso les pasa por llegar tarde. Ya, ahí si llega de nuevo lo veo. Ya, cuénteme entonces, ya. ¿Cuál es el tema que están trabajando ustedes? la ambición. La ambición de qué? ¿O de quién? Vamos a entrevistar al papá de la Dani. Ya. Ok, y ya. Y a partir de su experiencia van a abordar el tema general de la ambición. Ujú. sí, Ya. Ya. En primer lugar, la estructura la tienen clara, ¿cierto? ¿O no? De la crónica, más o menos. más o menos. Más o menos, no. Mire, una sugerencia. Por lo general, o sea, la crónica tiene que llevar el título, ¿cierto? Por otra parte, tiene que tener una introducción. En la introducción ustedes contextualizan el tema, dan a conocer lo que van a abordar, por qué eligieron abordar ese tema y de qué forma lo van a trabajar. Luego, el segundo párrafo, ustedes tienen que señalar qué entienden ustedes como grupo en relación a la ambición, y para eso pueden apoyarse de Internet, buscar información sobre la ambición. Ya después de eso, ya que tienen clara la definición de ambición, luego parten con la entrevista. Ahí en el tercer párrafo en adelante pueden incluir la entrevista. No es necesario que incluyan toda la entrevista, pero pueden centrarse en aquello más relevante de lo que obtuvieron de su entrevista, tanto preguntas como respuestas. Señalar a quién entrevistaron, por qué eligieron a esa persona, qué sé yo, dar algunos antecedentes o datos del entrevistado o entrevistada y las principales preguntas y respuestas. Como no es solamente entrega de información, acuérdense que la crónica es un género híbrido que mezcla lo informativo principalmente, pero también mezcla un poco de opinión, ustedes tienen que ir comentando lo que les parezca más relevante de la respuesta del entrevistado o entrevistada. Y finalmente, después que ya tienen eso, cierran con un párrafo de conclusión o de cierre donde reflexionan sobre lo que abordaron a lo largo de la crónica. No sé qué les parece esa estructura, yo les sugiero más o menos seguir esa estructura, no sé si la notaron. Sí, Sí, a mí me yo parece la que noté. está fácil. Ajá. La Ya, yo, profe nos dijo algo que arriba del título se ponía como, no sé, región nacional. ya, eso sería el epígrafe. El epígrafe antes de título no es obligatorio, sin Ah, embargo, si la profesora, o sea, me refiero a que no es obligatorio que aparezca siempre en todas las ujú. crónicas, eh, pero sí comprendo por qué se los pidió Sandra, porque en algunos diarios sí aparece, los que son más completos, y eso va a depender del tipo de crónica que ustedes están abordando. Por ejemplo, si hacen una crónica de deporte, en el epígrafe va a ser deportiva. Si hacen una crónica de temas nacionales, va a ser nacional. Si hacen una crónica de temas internacionales, va a ser internacional. Si hacen una crónica cultural, va a ser cultural. Si hacen una crónica literaria, va a ser literaria, etc. ¿Ya? Oigan, llegó Pia Araya, ¿con quién trabajará ella? ¿No saben? Debe estar con, Con la Florencia o la Martina. creo que la Florencia con la Martina estaban con la Claudia. Probablemente lo está Ah, haciendo solo. y también se salió, eso les pasa por llegar tarde, porque como no ven a nadie en la sala general, se desconectan después. Ah, bueno, ya, no importa. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí volvió a entrar. Ya. Profe, en este caso, ¿qué sería el epígrafe? El epígrafe es lo que les comentaba yo. Ah, pero ¿cuál es el tema? Ah, no, Cuál es sí. el tema? ¿Cuál es el tema de? A ver, ¿cómo van a abordar su crónica? Com- la profe nos dijo como que podíamos poner primero la biografía del que vamos a entrevistar Ujú. y después íbamos a hacerla así.
Teníamos que Sí, es como que por algo eso, pero yo especial. le sugiero, bueno, como se la señalé yo, pero denme un Sí, segundo, miren, voy a ir a hablar con Pía porque quiero explicarle lo que estamos haciendo y ya. vuelvo enseguida, ¿ya? Y Ya, ya no se preocupe. Mire, que estamos trabajando en grupo, los grupos de la crónica. No sé si usted tiene un grupo o está trabajando sola la crónica. La crónica que están trabajando con Sandra, ¿con quién está trabajando usted? ¿O está trabajando sola? con el Alonso y Consuelo. Alonso y Parece que es Consuelo. la sala 3. No, no son la sala 3 ellos. Alonso, Consuelo. eh, Están en la sala 9. La voy a enviar para allá, ¿ya? Y yo voy en unos 5 minutos paso a esa sala, ¿ya? Está Consuelo por ahora, Alonso Muchas no. gracias. De nada. Bien, ¿ya? Deme un segundo, que llegó Pía y la asigné a la sala acá. Ahí sí, ahí ya asigné. Hola Consuelo, ¿está por ahí? Consuelo, ¿está? Ah, ok. Ya, ahí va a llegar Pía, ¿ya? Para que trabajen juntas, ¿ya? Más tarde, si quieren, si tienen dudas durante la clase, me llaman y resolvemos dudas, ¿ya? La idea es que vayan avanzando en este rato, ¿ya? Cualquier cosa me dicen, ¿ya? Gracias, profe. Ya, muy bien, niñas, nos vemos. A las compañeras que están un poco perdidas. Y ahora sí. Y a ver, entonces, ¿cuál es el tema central? A ver, la ambición, y van a centrarse en ya Cristian Farías. Ya, pero por ejemplo, a ver, comprendo, pero por ejemplo, ¿cómo van a, cómo van a vincular esto para que sea un tema, por ejemplo, que fuera interesante de leer de cualquier persona? No piensen que sea solamente una crónica que van a leer ustedes y la profesora, sino que, por ejemplo, ¿cómo podrían hacerlo para que fuera interesante de que fuera leído por más personas? ¿En qué podría aportar esto a otras personas al leer esta crónica? Porque recuerden que están pensando que estos son textos periodísticos. Los textos periodísticos pertenecen a los medios masivos de comunicación. Entonces, a pesar que puedan partir de un caso particular, de un ejemplo de un entrevistado, la idea es que puedan hacer que esto interese a otras personas. Y eso lo pueden hacer a través del desarrollo de la ambición o el desarrollo del tema del entrevistado, pero tienen que hacer que el tema sea interesante para la audiencia. ¿Cómo lo harían eso? Yo no sé, en verdad. Pero ¿qué creen? Es que, bueno, a ver, o ¿qué preguntas les van a hacer al entrevistado? A ver. Era- Y a ver, ¿qué estudia y qué estudió y en cuál universidad? Ya sé cuál lleva tilde la, ya. Luego de sacar su título, ¿cuál fue su primer trabajo? ¿A qué se dedica hoy en día? Ya, se me ocurre una idea. Ustedes ven, si toman la idea o la dejan, ya. Podrían vincularlo con el tema de, por ejemplo, a ver, ¿qué es de profesión él? Ingeniero civil. Ya, podrían hablar de la profesión de los ingenieros en Chile, de la ingeniería en Chile, ¿ya? Yo les sugiero que asocien la ambición de él, ¿cierto?, a la ingeniería en Chile, a los ingenieros. Entonces pueden hablar, por ejemplo, del campo laboral de la ingeniería en Chile, cuál rentable es o no es la ingeniería en Chile, el nivel de preparación, entonces ahí tienen varios subtemas, pero yo les sugiero que el tema para hacerlo más, por así decirlo, llegar a más personas que se interesen por leerlo, sería hablar de la ingeniería en Chile. No sé si les parece ese tema como tema central. Sí, Sí, ¿Ya? Sí. Ya, entonces yo partiría la introducción comentando, ¿cierto? Diciendo que el campo de la ingeniería, no sé, por ejemplo, revisen algún estudio que hable cómo está el campo laboral de la ingeniería. Podrían partir con datos concretos. Por ejemplo, un ejemplo, una suposición nomás, pero podríamos decir que en el estudio X se dice de tal universidad, se señala que el campo laboral de las ingenierías ha aumentado un 20% o 30% en la última década.
Lo cual, por ejemplo, ha implicado que las universidades cada vez incorporen nuevas carreras de ingeniería de diversas áreas, ¿ya? Y mejoren su nivel también de, por ejemplo, académico, sus programas de estudios, qué sé yo, no sé. Entonces, a lo que voy, que pueden llevarlo por ese lado, o sea, de cómo, supongamos que esa es la situación de que la ingeniería haya aumentado su campo laboral en Chile, o internacional, depende, pero podrían verlo en Chile, de cómo ese aumento de la ingeniería ha implicado que las universidades se adapten y qué sé yo. Y ahí lo vinculan, después de tener ese tema, después de hablar en el segundo párrafo de la ambición, ahí lo vinculan con la entrevista que van a hacerle a Cristian Faría. ¿Ya? Ya. Ya, veamos las preguntas, si es que ese va a ser el tema, veamos si las preguntas son pertinentes. ¿Qué estudió? Ya sabemos que estudió ingeniería. Podríamos preguntarle qué tipo de, porque se lo van a emplear a él, es porque es un ingeniero. Entonces, ¿qué podría ser? ¿Qué tipo de ingeniería estudió? ¿Por qué? ¿Y en cuál universidad? Ese por qué lo que nos abre es que el entrevistado se explaya en su motivación. ¿Ya? ¿En qué lo motivó? Quizás puede ser el campo laboral, que le gustaba la carrera, qué sé yo. Entonces, yo le preguntaría qué tipo de ingeniería estudió, eh, por qué y en cuál universidad. ¿Ya? ¿Qué tipo de ingeniería estudió, por qué y en cuál universidad? ¿Ya? Entonces, la primera pregunta que tienen ahí de que estudió en cuál universidad se la borran. ¿Claro? ¿Ya? ¿Qué tipo de ingeniería estudió, por qué y en cuál universidad? Denme un segundo, que hay otro alumno o alumna que llegó y debe estar perdido también. Hoy no puedo verlo, si es que... Ay, sí, sí. El problema es que se desconectan, llegan y se desconectan porque no ven a nadie en la sala general. Bueno, ahí eso les pasa por llegar tarde. Ya, bueno, en fin, ahí lo vemos. Ya, sigamos entonces. Ya. Después, luego de sacar su título, ¿cuál fue su primer trabajo? No está mal la pregunta, pero ya, luego de sacar su título, yo le preguntaría, ¿le fue difícil encontrar su primer trabajo? ¿Tuvo dificultades para encontrar su primer trabajo? ¿Ya? Porque eso implicaría que ustedes pudieran explayarse después en su comentario, en su análisis, si es que la ingeniería o a los ingenieros egresados les cuesta encontrar trabajo o no en Chile. ¿Ya? Tuvo dificultades para encontrar su primer trabajo y cómo fue su experiencia. ¿Y cómo fue su primera experiencia laboral? ¿Ya? Luego de sacar su título, tuvo dificultades para encontrar su primer trabajo. ¿Cómo fue su primera experiencia laboral? ¿Ya? Luego la otra dice a qué se dedica hoy en día. Ya, podría mantenerla, sí, pero ahí podrían después modificarla de acuerdo a lo que responda al entrevistado. Ya, les sugiero hacer una entrevista semiestructurada, donde ustedes tienen preguntas hechas, como las que tienen ahora, pero a la vez modificar o sea, modificar un poco algunas preguntas de acuerdo a lo que vaya respondiendo el entrevistado. ¿Ya? Ya. Después, ¿qué opina de la ambición? ¿Cree que es algo positivo o negativo? Ya, yo le agregaría un por qué. Coma, ¿por qué? ¿Qué opina de la ambición? ¿Cree que es algo positivo o negativo? ¿Por qué? ¿Ya? Eh, ¿Ya? ¿Cómo ve involucrada la ambición dentro de su trabajo? Yo diría de su vida profesional. ¿Cómo ve involucrada la ambición dentro de su vida profesional? Porque eso le va a permitir a él explayarse a lo mejor lo que fue su experiencia, o sea, cómo lo llevó a estudiar la carrera, luego sacar el título, luego encontrar su trabajo, qué sé yo, ¿ya? Hay mucha competencia entre trabajadores dentro del campo, dentro de su campo laboral, ¿ya? Hay mucha competencia entre trabajadores dentro de su campo laboral, ya ahí queda bien. ¿Cuál ha sido su mejor momento y por qué? Mm, ¿les ¿Encuentran bien esa pregunta o no? No sé, igual me queda como rara. ¿Cuál ha sido su mejor momento y por qué? Yo le daría otra vuelta a esa pregunta. ¿Cómo lo podríamos mejorar un poco más? Como su mejor experiencia laboral. Sí, podría ser, sí. Me parece mejor. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia laboral y por qué? Sí, exacto. Sí, me suena bien, me suena bien.
¿Cómo ha afectado la pandemia mundial que estamos atravesando su trabajo y proyectos? Sí, está bien. ¿Qué consejo les daría a los jóvenes que están por salir de cuarto medio y que quieren estudiar una carrera? Le agregaría allí. Que quieren, sí, que quieren estudiar una carrera profesional y que quieren estudiar una carrera profesional. Yo creo que con esas preguntas estarían ok. Ya, yo creo que ahí estarían súper bien. ¿Ya? Bien, entonces a seguir avanzando. Luego tienen que aplicar la entrevista y para hacer bien el desarrollo y los comentarios. ¿Ya? Yo le daría entonces, avanzaría con la introducción también de contextualizar el tema, contextualizar por qué eligieron a este entrevistado. Bueno, podrían partir, bueno, siguiendo la idea de Sandra, a ver, podrían partir, tienen el título, tienen el epígrafe sería nacional sería ahora el epígrafe por un tema de que ahora van a hablar de la ingeniería en Chile, ¿ya? Entonces sería el epígrafe nacional, el título, tienen que pensar un título atrayente, atractivo, que sea de interés para la audiencia. Pensemos un título, a ver, podría ser Ingenierías en Chile. Y ahí ponen 2 puntos, lo que ustedes vayan surgiendo ahí a lo largo de la entrevista. O podría ser Ingenierías en Chile, 2 puntos, o podría ser Ingenierías en Chile, coma, otras perspectivas. Ingenierías en Chile, coma, otras perspectivas. ¿Ya? No sé qué les parece ese título para su crónica. Sí, está mucho mejor. Gracias, profe. Ya, muy bien. Bueno, entonces ahora tendría que hacer la introducción. En la introducción contextualizan el tema de cómo es la ingeniería en Chile. Les sugiero buscar información sobre el campo laboral de la ingeniería, si ha aumentado, ha disminuido, por qué, qué sé yo. Buscar esa fuente. Luego, en otro párrafo, comentan lo que es la ambición o lo que ustedes entienden por ambición. Buscan información de eso. Incorporan a quién van a entrevistar, a Cristian Faría. Comentan quién es él, qué es ingeniero civil de profesión, etcétera, etcétera. ¿En el mismo Eh, de ambición? Sí, exacto. Después de que terminan, después de que cierran la ambición, lo incorporan y luego ya incorporan la entrevista, la respuesta y la comentan. ¿Ya? Eso en Ya. general. Y luego hacen un párrafo de cierre o conclusión una vez que hicieron la entrevista y terminaron su trabajo. ¿Ya? Eso, niñas, voy a ir a otro Sí, grupo, pero profe. creo que van a ir bastante bien. ¿Ya? Nos vemos. Oigan, una consulta antes que me vaya. ¿Saben en qué grupo está Alonso Cortés? No, capaz que lo esté haciendo solo. Ya voy a ir a hablar con él. Gracias. Ya, cuídense, niña, que esté muy bien. Chao, chao. Gracias, profe. De Chao. nada. Tengo una consulta. ¿Con quién está trabajando la crónica? ¿La está haciendo solo o está trabajando en grupo? Alonso, ¿con quién está trabajando la crónica? Porque están trabajando en grupos ahora. Ah, con Pía y Consuelo. Ya, Alonso, lo voy a enviar al grupo de ellas, ¿ya? Y luego voy a ir a ese grupo a aprovechar que lo voy a enviar para allá. Ya, Pía y Consuelo están en la sala 9, ¿ya? Lo voy a enviar a esa sala para que ponga aceptar, ¿ya? Y yo voy enseguida para allá también. Hola, hola. ¿Han podido avanzar o Hola. no? En este rato, Sí, ¿ya? ¿Qué estamos, avanzaron? ¿Qué llevan? estamos hemos, recolectando información. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? estamos recolectando información, Ya, ¿cuál así va a que ser aún su... tenemos resultados. Ok, ¿cuál va a ser el tema de ustedes? Acoso escolar. Acoso, sí. Ya, ¿y qué van a abordar de ese tema? Yo creo que vamos a destacar el porcentaje de cada año, Ujú, cuál estuvo mayor y cuál estuvo menor, y dándole un pequeño resumen que es el acoso escolar y ujú. dándole así como precauciones Ya. o métodos para reducirlo. Me parece excelente tema, excelente como lo quieren abordar, todo súper bien. Tienen que sí poner un rango de tiempo. ¿Cuántos años van a analizar? ¿Una década? ¿20 años? ¿Cómo ha Sí, cambiado la cosa en los estábamos 20 años? pensando hacerlo entre el 2000 y el 2020, del ¿Ya? comienzo de los 2000, pero fue difícil encontrar información del 2000 para allá, así que encontramos entre el 2006 y el 2010, que es como lo más Mira, viejo que pudimos yo encontrar tengo de información. la impresión
porque acoso escolar ustedes lo van a ver como acoso de todo tipo, o sea, acoso, por ejemplo, físico, verbal, acoso psicológico. Sí. ¿De qué ámbito van a ver? Por ejemplo, bullying, ¿de cómo lo van a ver? Sí, Yo creo que más psicológico. sí. Ya, miren, yo estudié en la década del 90 y del 2000, en colegio, obviamente, y mi experiencia me dice que, y por qué quizás a ustedes les costó encontrar información, porque en esa década en Chile estos temas no se hablaban mucho y la gente no los denunciaba mucho. Sin embargo, yo siento que sí, había mucho acoso escolar, había mucho bullying, no se le llamaba bullying propiamente tal, pero yo siento que sí, inclusive yo siento que en algunos colegios había mucho más bullying, había mucho más acoso escolar que quizás que ahora, solamente que ahora se denuncia, se visibiliza mucho más. Entonces, podrían tomar eso también y buscar testimonio de personas que hayan visto bullying, que hayan visto en sus colegios, qué sé yo, cuando eran estudiantes. Yo recuerdo haber Sí. visto varias instancias de bullying de los colegios, donde estudié yo también en algún momento de mi vida también recibí bullying, solamente que en la década del 90 la gente no lo denunciaba mucho. O si lo hacían, como que no, los colegios no hacían mucho para hacer algo al respecto. No como ahora, que eso está sancionado, qué sé yo, y antes como con suerte estaba en el reglamento escolar, yo creo. ¿Ya? Entonces, hay situaciones que yo creo que por eso en esa época no encontraron tanta información, ¿ya? Pero de todas maneras podrían verlo desde ese punto de vista. A ver, ¿qué más? Ya, a ver, primero, la estructura básicamente de la crónica es un epígrafe. El epígrafe es como muy breve, por ejemplo, si la crónica va a ser a nivel, no sé, por ejemplo, del acoso escolar a nivel nacional, el epígrafe sería nacional. Si fuera a nivel internacional, internacional, si fuera una crónica deportiva, deporte, etc. ¿Ya? En su caso yo creo que sería nacional, ¿ya? Después tienen que pensar un titular que sea llamativo, atrayente, que abarque el tema, pero eso lo pueden pensar más adelante. Respecto a la introducción, pueden hacerla de la siguiente forma: contextualizar el tema, hablar de por qué escogieron el tema del acoso escolar, en qué aspecto o ámbitos del acoso escolar se van a centrar, sus motivaciones, su interés, agregar algún dato interesante ahí en la introducción que sea impactante para llamar la atención. Por ejemplo, no sé, supongamos que encontraran, un ejemplo, en la última década en Chile el acoso escolar ha aumentado un 50%, qué sé yo. Ya. Entonces ahí tiene una cifra impactante que llame la atención del lector, entonces se va a interesar por leer su crónica. No sé si captan la idea. Sí, Ya. sí, lo entiendo. ¿Ya? Ya, eso para la introducción. Luego empiezan ya a hacer el desarrollo. Y en el desarrollo, el segundo párrafo, porque me parece que tienen que vincularlo con el tema de la ambición también, ¿o no? ¿O no es necesario, no era obligación? ¿Cuál? No tienen que vincularlo con el tema de la ambición, ¿cierto? No. ¿O era? No, eran como temas para, por Que ejemplo, podríamos elegir. Ah, ya. eso. Súper. Súper. Ya, entonces muy bien. Ya, entonces les sugiero que en el segundo párrafo contextualicen, ahí expliquen qué entienden ustedes por acoso escolar, busquen fuentes, que hablen sobre eso. Ya buscan, en el segundo párrafo buscan una definición y comentan esa definición de acoso escolar. Y después ya incluyen la entrevista con las respectivas preguntas que hagan. Y después ya que tenga la entrevista, pongan lo más relevante ahí en la crónica, la comentan, van comentando las conclusiones que vayan sacando de eso y finalmente hacen un párrafo de cierre o conclusión del tema. ¿Ya? Pienso que más o menos esa sería la estructura y en el intermedio pueden incorporar datos y qué sé yo. Eh, Eso en general. No sé si tienen alguna otra duda para que vayan avanzando. ¿No, profe? Ahora Ya. ya no. Ya, ok, entonces en estos 15 minutos que quedan, seguir avanzando. Ya voy a ir a otro grupo. Voy a ir al grupo grupo 3. Ya, nos vemos, cuídense. Chao, chao. Chao. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bien. No había pasado por acá, Profe, ¿cierto? Sí, cuéntame. no había pasado. Tenemos una duda de si las preguntas están bien porque siento que como que esto lo vamos a hacer de la misión. La ambición en general, Y pero ¿algún tema no, particular de la la misión ambición? de una persona, ¿De quién? de mi hermano mayor. ¿Y su hermano mayor qué hace? Esa es la pregunta,
que siento que debería ponerle al tiro esta de cuál es su ambición, hasta dónde se llega con eso. Coménteme un poco y lo voy guiando. A ver, ¿qué hace su hermano? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace su hermano? Tiene una ambición en el área musical. Ya, Así. pero él es músico ya, estudió música, va a estudiar No, música. ¿Cuántos años tiene su hermano? está unos 25. Ya, pero él no ha estudiado música, no estudia música. No, pero como que se prepara individualmente, sí. Es como músico, bueno, no profesional, pero él no quiere estudiar en algún momento música de manera Sí, profesional. sí quiere. Mm, ya, ok. Es que estaba pensando que podrían haber abordado el tema de la ambición desde el punto de vista, porque acuérdense que tiene que, como es un texto periodístico, tiene que ser de interés general, ¿ya? Entonces, como abordarlo desde el punto de vista cómo viven esta realidad los músicos, ¿ya? Los músicos en Chile. Ya, sin embargo, él no es músico, pero quiere ser músico, o es músico, pero no profesional. Entonces, habría que ver ahí, a ver, si plantearan un tema, un título, ¿pensaron un título? No, todavía no lo tenemos. Ah, ya. ¿Está bien eh, esta parte, profe? pero él participa en banda, ¿tiene alguna banda? Sí, ¿Tiene...? tiene. Ya, miren, yo podría hacer como sugerencia, no es necesario que lo hagan obligatoriamente, pero podría ser como eh, bandas musicales en Chile, dos puntos, o podría ser el futuro incierto de las bandas musicales en Chile, no sé, por poner un título, después lo pueden modificar, ¿ya? O se le ocurre, no sé qué les parece eso, así como, porque, a ver, es que depende de lo que hablen, depende de lo que digan ustedes a lo largo de su crónica, pero tener como el tema central, a lo mejor las bandas musicales en Chile, ¿o no? Eh, Más que así O de desarrollo los, de banda, o de los músicos, supongo que de músico, sí. podría ser como la realidad de los músicos independientes en Chile. ¿Qué les parece ese título? La realidad de los músicos independientes en Chile. ¿Qué les parece ese título? Está bueno. Ya, ok, ya. Entonces, bueno, pues lo pueden cambiar después igual, lo pueden modificar, pero ya entonces anoten allí la realidad de los músicos independientes en Chile. Ya, entonces allí ya tendrían su tema central, ya que porque ya teniendo claro el título, más o menos saben hacia dónde van a apuntar. Entonces, la realidad de los músicos independientes en Chile. Entonces, las preguntas que ustedes le hagan a este entrevistado, que es el hermano de la compañera, tienen que apuntar a hablar de esta realidad de los músicos en Chile. Tienen que relacionarse con eso, ¿ya? La realidad de los músicos independientes en Chile, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la estructura? La pueden modificar igual porque es libre, pero por ejemplo, ya, primero, como van a hablar de Chile, el epígrafe sería nacional. Antes del título tendrían que poner un epígrafe que dijera nacional, porque va a ser una crónica nacional, ¿ya? Respecto a la introducción, ¿ya? Claro, es más o menos claro, es común ver personas que tienen sueños de seguir en su vida, pero no siempre se pueden conseguir. Ok, comprendo lo que quieren hacer. Yo primero contextualizaría el tema, hablaría de por qué, hablaría, por ejemplo, de la realidad de los músicos independientes en Chile, buscaría, por ejemplo, datos estadísticos, donde se hablara, por ejemplo, de cuánto ganan, de cómo es su futuro, de cómo son sus proyecciones, ya de cuántas, por ejemplo, de cuántos músicos independientes en Chile hay, si es que hay un catastro, qué sé yo. A lo que voy con eso es que busquen un dato que logre impactar al lector, busquen un dato que impacte. No sé si se entiende, un dato que llame la atención, para que ustedes logren hacer que el lector se interese por leer su crónica. ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? Sí. Ya, partir entonces con un dato impactante, ustedes ven de qué tema, pero buscar algún dato impactante, alguna cifra, número de músicos independientes en Chile, los sueldos, no sé, en fin. Luego de eso, hablar un poco por qué eligieron el tema, ya en general, y luego relacionar eso con la ambición, puede ser después en otro párrafo, donde ustedes señalen qué entienden por ambición. eh, Buscan ustedes información sobre la ambición, qué es lo que es, qué sé yo, y después, en el tercer párrafo en adelante, incluyen la entrevista, ¿cierto?, que le hicieron a este chico, ¿ya?
Y la entrevista van anotando lo más esencial, dependiendo lo pueden incluir completa, pregunta, respuesta, y después van comentando también, en la medida que van surgiendo las respuestas, van comentando, porque no es solamente información, van comentando reflexiones acerca de lo que va diciendo el encuestado, el entrevistado, perdón. ¿Ya? Y después ya cierran finalmente con un párrafo de conclusión o de cierre su crónica. Ya, veamos las preguntas. Estas eran las que teníamos, pero creí Ya. que eran un poco objetivas, así. Sí, comprendo. Ya, vayamos mejorándola. A ver, cuéntanos acerca de tu experiencia, porque él se considera a sí mismo como músico independiente, ¿o no? Creo que no. Ya, cuéntanos de tu experiencia como músico. Cuéntanos de tu experiencia como músico. Ya, eh, ¿te consideras un músico independiente? Eh, Cuéntanos de tu experiencia como músico. ¿Te consideras un músico independiente y por qué? ¿Ya? ¿Ya? Luego podría ser otra pregunta. ¿Cuáles son tus planes? Ya, yo mezclaría las dos preguntas que tienen arriba en una sola pregunta. ¿Cuáles son tus planes? O cuáles son sus planes, dependiendo de la formalidad. Objetivos a corto y largo plazo. Yo haría eso en una sola pregunta. Esas dos las juntaría y haría una sola pregunta de eso. ¿Cuáles son sus planes? Objetivos a corto y largo plazo. ¿Ya? ¿Ya? Y yo lo haría en el orden que estábamos viendo. Cambiaría la última pregunta, la pondría de las primeras. Después arreglan todo lo que es ortografía igual, pero después lo arreglan. ¿Ya? ¿Sí, profe? No, que después arregla lo de la ortografía, no, pero ahora pues se puede, eso sí, cortar esa última pregunta, ponerla de las primeras para que les quede ordenado el tiro. ¿Se puede o no? Ahí lo hice, la última que estaba. Ah, tiene razón, no lo había fijado. Cuéntanos de tu experiencia como músico. ¿Se considera músico independiente? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus planes objetivos a corto, largo y largo plazo? ¿Ya? Ya, la pregunta cómo planifica lograrlo podría ser mm, cómo planifica lograr sus objetivos, cómo planifica lograr sus objetivos y qué dificultades agregaría y qué dificultades ha tenido eh, para lograrlo sería tenido para lograrlos. eh, Ya, y la primera pregunta, o sea, la tercera dice cómo planificar lograr. Ya, ¿cómo planifica un sinónimo de lograr, obtener? No obtener en este contexto. Desarrollar, alcanzar. Ya, ¿cómo planifica alcanzar sus objetivos? Para que no suene redundante. ¿Cómo planifica alcanzar sus objetivos y qué dificultades ha tenido para lograrlos? Ese que, como es de pregunta, también lleva tilde. ¿Ya? Lo mismo que el porqué de la primera pregunta, ese porqué, como también es pregunta, también lleva tilde. Siempre que hay un qué en alguna pregunta, lleva siempre tilde. ¿Ya? Y músico lleva tilde en la U. ¿Ya? Bien. ¿Cómo planifica alcanzar sus objetivos y qué dificultades ha tenido para lograrlos? ¿Cómo nació ese objetivo? Si estoy pensando, se la dejamos una pregunta aparte o la incluimos en la anterior. ¿Cómo nació ese objetivo? ¿Y en quién se inspiró para Exacto, así? sí, exacto, sí, sí. Eso, en vez de poner cuáles son sus influencias y en qué o quiénes, y en quién o en quién, ya sí, y en quién o quiénes se inspiró para ello. ¿Cómo nació ese objetivo y en qué o quiénes se inspiró para ello? Y yo terminaría
con una pregunta sobre la ambición. Podría ser, ¿consideras que ser ambicioso, a lo mejor podría ser, ¿consideras que ser ambicioso te contribuye a lograr tus metas y objetivos? ¿Consideras que ser ambicioso contribuye a lograr tus metas y objetivos? Claro, si están hablando de manera más formal, ¿considera que ser ambicioso contribuye con Y, contribuye con Y? ¿Considera que ser ambicioso contribuye a lograr sus metas y objetivos? Y por último, podríamos hacer otra pregunta más. ¿Cuál crees que, o cuál cree que es el estado de los músicos en Chile? ¿Cuál cree que es el estado de los músicos en Chile? Eso podría ser. ¿Cuál cree que es el estado de los músicos en Chile? Sí. ¿Cuál cree que es el estado de los músicos en Chile? Creo que ahí queda bien, ¿o no? Me parece que sí. Sí, profe, muchas gracias. Ya, muy bien. Ya, voy a ir a un último grupo y después ya vamos a terminar la clase después porque tengo que... Estamos en la hora. ¿Ya? Dice gracias la Camila también. Ya, muy bien, muy bien. Gracias, Carita Feliz. Ya, muy bien. Nos vemos. Cuídense, que esté muy bien. Que les Gracias, vaya bien. profe. De nada, chao. Hola, hola, ¿qué Hola, tal? profe. ¿Me estaban llamando Bien, o bien. no? Sí, ¿Me estaban sí. llamando? Cuéntenme, a ver qué pasó, qué duda tienen. Ya, que, o sea, después de esta clase vamos a grabar ¿Ya? y, ¿Tienen todo ok? ¿Qué tienen? ¿Tienen su texto para revisarlo? ¿Lo que van a hacer? las preguntas, Sí, sí. ¿sí? Sí, ¿Las puedo espera. revisar para ver cómo van? ¿Cuál es el tema de ustedes? Vamos a entrevistar a un psicólogo de deporte. ¿Ya? ¿Y lo van a vincular con el tema de la ambición? No, Solamente de... Ya, ¿y por qué eligieron a un psicólogo de deporte? eh, Porque el Mancilla es deportista y, Ya, se me hizo más fácil en poder entrevistarlo. ya, ok, ya. Pero ya no comprendo la idea, pero ¿cuál es el fin? Porque recuerden que la crónica es un texto periodístico y tienen que pensar que, por ejemplo, podría ser leída por varias personas. Entonces tienen que despertar el interés no solamente de ustedes, sino también de que cualquier persona que quisiera leer su crónica. Entonces tienen que pensar en eso, pensar que es un texto periodístico, por lo tanto es de los medios masivos de comunicación. Entonces tienen que pensar que el tema, si bien puede partir de una entrevista particular, logre llamar la atención de otras personas. ¿Y cómo van a lograr eso? Bueno, tienen que hacer que el tema sea de interés general. Por eso les pregunto a qué quieren apuntar, por qué eligieron al entrevistado. Porque de la carrera de psicología. No ya. sé si me entienden. ¿Y qué van? Y ya, ok, ya eso está mejor. Ya van a hablar de la carrera de psicología. ¿Y qué quieren apuntar con la carrera de psicología? ¿Qué quieren saber de eso? Eh, ¿Qué quieren informarle a otras personas sobre la carrera de psicología? mm, ¿Qué es lo que hace? Ya, pero es que para eso la gente puede leer una reseña. No sé, no me convence qué es lo que hacen. Yo, por ejemplo, podrían hablar del estado, por así decirlo, de los psicólogos en Chile, de cómo es el campo laboral de los psicólogos en Chile, cómo es, por ejemplo, cómo es la carrera, qué sé yo, pero tener eso en cuenta. No sé qué les parece. Sí, sí, sí puede ser. Ya, muéstrenme lo que llevan, a ver. Compártenme lo que llevan. eh, o sea, no lo tenemos ahora. Ah, ya. Pero tomen nota igual, a ver. Podrían plantear como título, a ver, supongamos si lo van a hacer de un tema de como el estado de los psicólogos en Chile, el epígrafe sería nacional y el título podría ser el siguiente, igual lo pueden modificar ustedes, lo pueden cambiar, podría ser psicólogos en Chile
2 puntos, es que dependiendo de lo que ustedes vayan a sacar de conclusión, pero podría ser, a ver, es que depende de lo que desarrollen, pero ¿qué creen que van a abordar de los psicólogos? Porque depende de eso para el título. Bueno, a ver. O sea, queremos saber de su trabajo, lo que... bueno, de su trabajo. Ya. Es que, a ver, psicólogos en Chile, 2 puntos. Un mundo por conocer podría ser una opción. Una profesión sin frontera podría ser otro posible título. Psicólogos en Chile, una profesión emergente podría ser también porque, por ejemplo, supongamos que ese fuera el título, psicólogos en Chile, 2 puntos, una profesión emergente, podrían hablar allí, podrían partir, por ejemplo, la introducción, hablando de cómo es el campo laboral de los psicólogos en Chile. Y como tienen que llamar la atención del lector, podrían ocupar cifras o estadísticas de cómo, de que se ha aumentado o no el porcentaje de psicólogos en Chile. Yo creo que de hecho sí, por un tema de que ahora con la pandemia con mayor razón se necesitan muchos psicólogos para ayudar a las personas a que no pasen por crisis. Entonces yo creo que efectivamente, y de hecho, podrían inclusive haber abordado esto desde la pandemia. O sea, por ejemplo, psicólogos en Chile, una demanda creciente tras el COVID-19, por ejemplo. Entonces, haber centrado de cómo la profesión de los psicólogos se ha visto aumentada como necesidad tras la pandemia. No sé qué les parece eso. Sí. Sí, está bien. ¿Ya? Entonces anoten el título. Psicólogos en Chile, ¿cómo se los dicté? Que no me lo sé de memoria, para ver cómo se los dicté. Psicólogos en Chile, 2 puntos. Ya. ¿Cómo se los dicté? Una profesión emergente tras el COVID-19. No, una demanda creciente tras el COVID-19, creo que algo así les dije, ¿o no? Sí. Psicólogos en Chile, 2 puntos. Una demanda creciente tras el COVID-19. ¿Ya? Repito, para que lo anoten. Psicólogos en Chile, 2 puntos. Una demanda creciente tras el COVID-19. Era profesión creciente, demanda creciente, y así por ahí va, ¿ya? Pueden jugar con el título. Ya, entonces, si ese va a ser el tema, el primer párrafo tienen que contextualizar, llamar la atención del lector con alguna cifra de cómo, por ejemplo, ha aumentado la necesidad de psicólogo en Chile, y deben haber cifras sobre eso, tras la pandemia. Luego comentar qué los motivó a escoger el tema, por qué escogieron la profesión de los psicólogos, qué sé yo. Comentar también a quién van a entrevistar y por qué. Luego empiezan ya quizá a incorporar la entrevista, y yo creo que ya por tiempo la próxima clase me muestran las preguntas, o se las muestran a Sandra, pero tienen que guiar las preguntas hacia allá, ¿ya? Vamos a volver ahora al chat general para cerrar la clase, ¿ya? Ya. Bueno, Nos perfecto. vemos. Ya, muy bien. Ya, muy bien, chicos. Vamos a cerrar la clase. Respecto a la asistencia, voy a ver el reporte, ya, así que no la voy a pasar por ahora, yo lo veo después, ya. Espero que haber ayudado a su grupo a resolver dudas y espero que les vaya muy bien, ya. Nos vemos la próxima clase, que les vaya bien con el trabajo. Chao, chao.